¿Qué tal? Buenos días. Continuando con nuestros seminarios de este trimestre 26I, que está orientado a profesores investigadores externos a la universidad, tengo el gusto de recibir a un egresado de nuestro posgrado, el doctor Daniel Edaí Urueta Hinojosa, que nos presentará el tema titulado de integraciones a agentes, la evolución de la automatización con inteligencia artificial. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor. Daniel Edaí Urueta Hinojosa es doctor y maestro en Ciencias y Tecnologías de la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa e ingeniero en telemática por la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Actualmente es coordinador de la Maestría en Tecnologías de la Información y profesor de tiempo completo en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Sus intereses se centran en inteligencia artificial y reconocimiento de patrones con aplicaciones en visión por computadora, análisis comparativo y sistemas de clasificación. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Como ya habían comentado, el tema del día de hoy va a ser de integraciones agentes, la evolución de la automatización con inteligencia artificial. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar. Ahora, ¿cuál es la agenda del día de hoy? La agenda es una introducción, el contexto y la motivación de esto, los objetivos que tenemos en este seminario de integraciones tradicionales. También vamos a platicar cómo pasamos de las integraciones tradicionales a agentes ya basados en inteligencia artificial, la arquitectura mínima de los agentes, los criterios para aplicar agentes, el manejo práctico de impacto y viabilidad, ejemplos de estos agentes y también las conclusiones. Muy bien. Me gustaría comenzar con un dato hasta cierto punto impactante que está aquí, en el cual dice que 40% de los empleadores anticipa reducir su fuerza laboral donde la inteligencia artificial pueda automatizar tareas. Esto está publicado en, en un reporte del Foro Económico Mundial. Entonces, ya haciendo una reflexión de esto, viendo el contexto que nosotros tenemos actualmente, más que una pérdida, la tendencia es una evolución acelerada de los roles y de las tareas. Han surgido diversos roles, por ejemplo, el de prompt engineering actualmente. Entonces, las tareas se han modificado de los programadores, eh, están tornando de estar haciendo código desde cero a estar supervisando cómo se está generando el código. Vamos a platicar más a fondo adelante. La automatización pasó de tareas aisladas a procesos de extremo a extremo, es decir, no se centran en una sola tarea, sino ya son prácticamente todas automatizadas. Hoy el desafío es diseñar flujos que combinen reglas, datos, decisiones, todo ello asistido por inteligencia artificial. ¿Cuál es el contexto y la motivación? La automatización tradicional optimiza tareas, pero se rompe con la variabilidad y excepciones. Hay una nueva ola que busca automatizar procesos completos, no nada más algunos específicos, no solo pasos aislados. El cambio clave es pasar de instrucciones rígidas a una ejecución orientada a objetivos. Esto nos ha permitido, porque ya está en la actualidad, reconfigurar la productividad, los roles que nosotros asumimos y la forma de diseñar operaciones digitales. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla en este seminario? El general es comprender el paso de integraciones a agentes con inteligencia artificial y aplicar un marco de impacto y viabilidad para priorizar automatizaciones. Sin embargo, también tenemos objetivos específicos, que está el distinguir entre integraciones y agentes, así como su alcance operativo, describir el ciclo de un agente orientado a objetivos, definir criterios técnicos para decir cuándo sí conviene aplicar los agentes y cuándo no. Aplicar un marco práctico de impacto y viabilidad para priorizar oportunidades que nosotros podríamos tener y analizar ejemplos que nosotros tenemos en distintos dominios e identificar qué es lo que nos podría usar en algún punto de, de nuestro trabajo que nosotros tenemos independientemente de qué sea lo que desempeñemos. ¿Cuáles son las integraciones tradicionales? Son aquellas que conectan sistemas mediante disparadores y acciones predefinidas, automatizan pasos explícitos dentro de un flujo de trabajo, workflow. Vamos a estar usando estas dos palabras de flujo de trabajo y workflow de manera eh, indistinta, es decir, van a significar lo mismo. Ejecutan lógica determinística con reglas y condiciones.
Son eficientes cuando el proceso es estable y las entradas son consistentes, es decir, cuando se repite siempre lo mismo. En general, la idea central con los integradores tradicionales consiste en la unidad de automatización. Este es el paso predefinido, porque el comportamiento está modelado por reglas. Aquí se están viendo una tabla comparativa de cuándo funcionan bien estos integradores o estas integraciones tradicionales y cuándo ya no tanto, es decir, que se vuelven frágiles. ¿Cuándo funcionan o dónde funcionan bien? Cuando nosotros tenemos procesos estables y repetibles, cuando tenemos reglas explícitas y verificables, cuando tenemos entradas estructuradas y consistentes, y cuando hay pasos claros dentro de un flujo de trabajo. ¿Dónde se vuelven frágiles o ya no funcionan tan bien? Cuando tenemos variabilidad y excepciones, cuando tenemos ambigüedad o información incompleta, y cuando tenemos cambio en formatos, fuentes o incluso políticas que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a pasar de estas reglas ya ahora sí a agentes inteligentes? El enfoque por reglas es la ejecución determinística basada en condiciones. Ya no son rígidas, sino tenemos condiciones. Está por objetivos. La ejecución está orientada a resultados con contexto y restricciones. Un agente convierte objetivos en planes y selecciona acciones para ejecutarlos. El control se mantiene mediante ciclos. Es decir, es un ciclo en el cual consiste planear, ejecutar, verificar e ir ajustando. Y regresamos, planear, ejecutar, verificar y volver a ajustar. Eso es en lo que consiste. Esta es la comparativa cuando nosotros tenemos basados en reglas y basados en agentes. Cuando tenemos en regla las secuencias y las ramas están definidas de antemano, es decir, no hay tanta flexibilidad, es decir, es muy rígido. La cobertura está limitada a casos modelados, escala con reglas, con más reglas y mantenimiento y funciona mejor con entradas estructuradas y criterios explícitos. En el caso de los basados en agentes, los objetivos y las restricciones están como punto de partida. Tenemos planificación dinámica y ejecución iterativa con ciclos de corrección, adaptación a variabilidad y excepciones, y requiere verificación, trazabilidad y manejo de fallos. Este es el ciclo operativo de manera muy general. Nosotros vamos a tener o a proporcionarle un objetivo y ciertas restricciones. Y como les había comentado, se va a encargar de planear, ejecutar, verificar, registrar y van a tener ciclos de iteración en el cual va a replanificar o va a corregir. Una vez que terminen estos ciclos, vamos nosotros a poder obtener un resultado verificable sin necesidad de intervención humana. Eh, Sería más acertado comentar que se ve de esta forma, porque en realidad este flujo principal se alimenta de fuentes y datos de conocimiento, es decir, de inteligencia artificial, y constantemente está llevando un registro y la observabilidad tanto de los resultados como de lo que está ejecutando. Ahora, es lo que yo denomino el semáforo de cuándo vamos a tener los criterios para aplicar los agentes. Hay una cosa muy curiosa con los programadores, o bueno, aquellos que estamos en el área de tecnologías de la información en específico, en general, y que dicen, te tardas 2 horas para automatizar una tarea de 5 minutos, ¿no? Pero ya la automatizaste. Entonces, para evitar caer en eso, de estar automatizando tareas que nos lleva 5 minutos hacerlo manual y nos tardó 2 días en crear la automatización, pues vamos a ver ciertas pautas, ¿no? De cuándo conviene usar ciertas herramientas también, cuándo conviene automatizar y cuándo quizá no conviene tanto. ¿Cuándo conviene usar? Cuando tenemos variabilidad con patrones, cuando tenemos un objetivo claro y criterios verificables, cuando tenemos acciones disponibles y con el beneficio es medible, es muy tangible. Cuando hay que aplicarlos con cautela o por lo menos pensarlo. Cuando tenemos ambigüedad parcial o datos irregulares, cuando las reglas son cambiantes constantemente y cuando tenemos un riesgo medio de reforzar la verificación, es decir, que no vamos a tener resultados tan tangibles. Cuando no, al menos no como primera opción. Cuando el impacto irreversible o es o tenemos un alto costo por el error, cuando no está garantizado el éxito y cuando las acciones no están digitalizadas. Ahora, aquí van a ver una matriz en el cual eh, está mapeado el impacto con la viabilidad técnica. Se ejemplifica bastante bien. Es decir, si la viabilidad técnica es baja y el impacto es bajo, pues hay que descartar o posponer al menos la idea de aplicar algún agente.
En el caso, por ejemplo, de que la viabilidad técnica sea baja, pero el impacto sea alto, hay que analizarlo seriamente y construir alguna inversión estratégica de las condiciones. ¿Por qué? Porque desde que tenemos un impacto alto, que nos podría beneficiar mucho, aunque la viabilidad sea baja, pues tenemos que analizarlo. Ahora, si la viabilidad técnica es alta y el impacto, aunque sea bajo, ¿qué quiere decir? Si lo podemos hacer rápido, tenemos algo que se llama como quick wins, así lo denominamos, que son cosas que no nos cuesta tanto automatizar y sin embargo, el impacto que vamos a tener normalmente es reducir los tiempos de espera. ¿Cómo qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, la automatización de mandar mensajes de, de felicitaciones de cumpleaños. Entonces, se hace de una forma muy fácil usando orquestación. El impacto no es tan alto, pero nos ahorra bastante tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos como quick wins. Y bueno, como es hasta cierto punto obvio, si el impacto es alto y la viabilidad es alta, es una prioridad inmediata. Aquí les ejemplifico un poquito más de cuál es el impacto esperado. Por ejemplo, el tiempo ahorrado y retrabajo. Si nos va a ahorrar tiempo, si nos va a ahorrar retrabajo, entonces así vamos a estar midiendo el impacto. Cuando normalmente por hacerlo a mano tenemos errores y carece de calidad algunos trabajos cuando tenemos mucho volumen y cosas que frecuentamos hacer y cuando los tiempos de respuesta suelen ser muy altos. La viabilidad, cuando tenemos acciones disponibles, datos confiables, criterios verificables, excepciones y recuperación, registro y métricas. Ahora, vamos a la parte eh, hasta cierto punto medular de todo esto, ¿no? Ya vimos de qué va esta cosa de los agentes, pero me gustaría meterme de lleno un poquito más a la parte de los ejemplos. Entonces, aquí están viendo una captura de una aplicación llamada AppSheet. Este es de Google. Y es un ejemplo perfecto de metodología no code. Uno de estos paradigmas de los roles que nosotros estábamos comentando que están saliendo o que son hasta cierto punto recientes de la metodología no code, del vibe coding, que ustedes de seguro ya han escuchado al menos hablar de ellos. Entonces, ¿qué habilita? Esto nos permite hacer formularios y API internas. Nos permite hacer validaciones y permisos, captura y seguimiento. Cuando conviene, cuando nosotros tenemos que digitalizar procesos y cuando tenemos que hacerlo rápido. ¿Cuál es el límite típico que nosotros vamos a tener con AppSheet? Vamos a estar limitados por la personalización que nos ofrece, en este caso, Google. Sin embargo, eh, es bastante interesante este ejemplo porque esta de AppSheet la están comenzando a usar en algunos aeropuertos. ¿Por qué? Porque lo que antes no se podía digitalizar y lo hacían completamente a mano, esto te permite ya crear una aplicación sin necesidad de saber programar, sin necesidad de entender qué está por detrás, para hacer este tipo de cosas. Incluso aquí dice, ¿no? Hay uno, miren, inventario simple, encuesta simple. Entonces ya trae las plantillas y son aplicaciones que las puedes descargar y las puedes instalar en el teléfono. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de ello. Al final les muestro algunos otros ejemplos para que no nos quedemos o no nos casemos nada más con esto. En orquestación e integraciones, que habilita la automatización de procesos, la integración entre sistemas y el registro y seguimiento. ¿Cuándo conviene hacerlo? Cuando tenemos procesos críticos y repetitivos y cuando tenemos que coordinar múltiples tecnologías. ¿Cuál es el límite típico? La complejidad puede crecer con decisiones ambiguas o cuando nosotros tenemos un agente que necesita hacer muchas cosas o necesita consultar muchas fuentes de datos, también la complejidad crece. Aquí están viendo un ejemplo de, de un flujo de trabajo en N8N. También es una herramienta bastante interesante. Ahorita comentamos más sobre ella. En el cual, ¿qué es lo que hace? Recibe un, bueno, para empezar, por un WhatsApp, el trigger es un WhatsApp. A partir de ahí, si se recibe el mensaje, se analiza qué es lo que está haciendo, pasa por una inteligencia artificial, ahorita comentamos un poquito más, y regresa el mensaje. O sea, ahí hace sus orquestaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué es interesante este tipo de herramientas de automatización? N8N se mantiene como una herramienta gratuita si, siempre y cuando lo aloquemos nosotros mismos. También tiene una página en la cual pues está aquí en la parte de abajo, n8n.io, de, en la cual nos permite también registrarnos y usando la tecnología que ellos tienen, ahí su propia, su self-hosting que ellos tienen, pues ya nos prestan un espacio, ¿no?
Si hacemos cosas sencillas no nos cobran, si hacemos cosas complejas, pues ya nos empiezan a cobrar. Sin embargo, como les estaba comentando, si la alojamos nosotros mismos de manera local y usamos inteligencia artificial de manera local, podemos hacer todo automatizado sin ningún coste. Entonces, bastante interesante. Quien guste, pues ahí lo puede revisar más a fondo. Eso también está pensado principalmente para aquellos que están en la docencia. Entonces, quise ver este ejemplo típico de evaluación y retroalimentación, porque ¿qué es lo que nos permite? La calificación consistente escala, la retroalimentación estructurada, los reportes de desempeño y errores. ¿Cuándo es que nos conviene usar este tipo de plataformas? Cuando tenemos grupos grandes y cuando tenemos alta carga. Es decir, tenemos grupos muy grandes, tenemos que evaluarlos manualmente a todos y aparte de eso tenemos más materias, pues se vuelve muy tedioso y se vuelve muy complicado y nos lleva mucho tiempo el estar haciendo las evaluaciones de forma manual. Y cuando necesitamos una trazabilidad también, ¿cuál es el límite típico que nosotros tenemos? Que depende de rúbricas bien definidas, es decir, tenemos que ver de lleno bien qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a evaluar y proporcionárselo al modelo. De esta herramienta de Gradescope, el trimestre pasado, si mal no estoy, en la UAM hizo una especie de capacitación rápida, aproximadamente una o 2 horas, de cómo usar esta herramienta. Entonces, para aquellos que les llaman la atención, que estén en la docencia, sería bueno ya empezar a automatizar, ¿no? Yo ahí tengo algunas cosas automatizadas y comentar también, ¿no? O sea, yo en la actualidad no tengo grupos muy grandes y, por ejemplo, para hacer las evaluaciones automáticas de programación, sinceramente me lleva menos tiempo hacerlo in situ que estarlo automatizando todo. Entonces, fue lo mismo, ¿no? Lo del semáforo, pues me iba a llevar más tiempo en estarlo automatizando que hacerlo en ese momento. Entonces, hay que ir priorizando qué es lo que sí podemos y qué es lo que no podemos hacer o qué no nos conviene hacer. Agentes y asistencia generativa, supongo que también en algún punto ya lo hemos usado para hacer código. Aquí están viendo en pantalla el uso de Codex, que es la herramienta que tiene OpenAI para, para generar código. Hay algunas otras, incluso más potentes, como Cloud, lo comentamos al final. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Asistencia, desarrollo y documentación. Ideación y prototipado rápido, iteración con verificación y ajuste. Cuando nos conviene, cuando tenemos objetivos bien definidos con algunas restricciones, con ciertas restricciones, y cuando podemos verificar antes de hacer la ejecución. ¿Cuál es el límite típico que requiere control de calidad? Es decir, requiere que un humano experto lo supervise. Entonces, este también es un ejemplo de una aplicación real, es una página web y decidimos hacerla así porque era un trabajo que se iba a presentar para otro día. Lo teníamos desarrollado en Python, queríamos que fuera visible o un poco más tangible para todos. Era un modelo de inteligencia artificial que permite, porque está todavía disponible, de reconocer el lenguaje, la lengua de señas mexicanas. Entonces, para que los demás pudieran usarlo, decidimos ponerlo en página web y como teníamos poco tiempo, optamos por desarrollar la página y de esta forma. Y sí, sí funcionó perfectamente bien. Quiero que vean esto ya después de que les platique, pero me gustaría que vieran este GIF. Ahorita eh, vamos a hablarlo después. Yo creo que intuitivamente ya sabes qué está haciendo, pero ahorita les platico bien. Ejecutar tareas en interfaces web. ¿Qué nos permite o que habilita? La automatización de acciones web, las secuencias guiadas con verificación y la cobertura rápida sin el uso de APIs, es decir, sin hacer uso de los tokens o los tan llamados tokens de las inteligencias artificiales. ¿Cuándo nos conviene? Cuando tenemos operaciones repetitivas en la interfaz y cuando tenemos tareas repetitivas en portales web también. ¿Cuál es el límite típico? La fragilidad ante cambios de interfaz. Desde que el navegador que está basado en inteligencia artificial literalmente está viendo lo que nosotros estamos viendo, si le cambiamos la interfaz, pues ahí empieza a tener ciertos errores. Ahora bien, el ejemplo que ustedes están viendo ahí en pantalla es de Comet resolviendo un cuestionario. Este cuestionario yo lo hice, no crean que es un cuestionario que es de algún curso o algo así, y sin embargo, es un trabajo que está en puerta para colaboración para el que quiera, de cuál sería el límite de esto, ¿no? De la inteligencia artificial, porque en realidad
pues no hay ninguna forma de verificar que le está haciendo la inteligencia artificial. Si te estás dando cuenta, en este caso, lo está seleccionando la opción y le está dando en enviar, le está haciendo todo. No hay intervención humana en ningún momento. Entonces, pues ya estamos rozando el límite de que pudiera ser, es casi seguro, que incluso haga cursos completos, que nos pueda resumir todo. Entonces ya estamos rozando incluso el límite de lo ético, ¿no? Ya con este tipo de automatizaciones. Ahora, yo les mostré el ejemplo representativo de todos estos. Bueno, en realidad es más representativo Cloud, pero honestamente no iba a crearme la cuenta premium. Pero el ejemplo representativo que lo tienen, AppSheet, con entrada no code, con N8N, con Gradescope, también para evaluación y retroalimentación. En asistencia generativa es más Cloud, tiene mejor evaluación Cloud que Codex. En automatización es Comet, pero también tenemos algunos otros. Ahora, antes de brindar las conclusiones, me gustaría eh, abordar unas noticias que son recientes. Una es del 14 de febrero, están viendo, este es del 14 de febrero. Y este es del 24 de febrero, apenas hace 2 días. Entonces, miren, Spotify asegura que sus programadores no han escrito ni una sola línea de código en 2026. Vamos a leer nada más lo que está remarcado en negrito. Dice, han dejado de programar manualmente para centrarse en supervisar sistemas automatizados. Bueno, aquí está diciendo de un cambio interno denominado honk para aumentar la velocidad de desarrollo y optimizar la productividad. Entonces, también tenemos lo de, bueno, el titular fue las acciones de IBM caen un 13% hace 2 días ante la amenaza de la inteligencia artificial sobre su imperio de código heredado. Bueno, aquí no está remarcado en negro, pero en esencia está comentando que la empresa que está detrás de Cloud dice que realmente puede acelerar la migración del código COBOL heredado hacia lenguajes más modernos. Para los que no tengan tanto contexto de esto o no estén tan familiarizados, COBOL es el lenguaje sobre el cual residen muchas plataformas de entidades bancarias. Entonces, a ellos les sale más barato, a pesar de que ya es un lenguaje que se considera ya no apto para uso, los pocos programadores de COBOL que tienen, que normalmente son de IBM, pues ganan mucho, ¿no? O sea, es, son muy solicitados y aparte, pues ellos cobran el ojo de la cara por darle mantenimiento a este tipo de sistemas. Es por eso que sus acciones cayeron un 13%. Les salía más barato a ellos mantener ese código en COBOL que migrarlo hacia otras plataformas. Pero si ellos comentan, si ya la empresa detrás de Cloud está comentando que lo pueden hacer hasta cierto punto de forma rápida y eficiente, esta migración de COBOL, pues por eso cayeron sus acciones, ¿no? Entonces, vean cómo los roles y digamos que los trabajos de las personas no es de que se estén perdiendo hasta cierto punto, sino que están cambiando. Entonces, los programadores, por ejemplo, aquí de Spotify, pasaron de escribir líneas de código a centrarse en supervisar los sistemas nada más para ver cómo está generando el código. Por supuesto que necesitan intervención humana, pero ya no para escribir el código desde cero, sino para ver qué es lo que nos está arrojando. Entonces, bastante interesante todo esto. Como conclusiones, la oportunidad no es sustituir expertise, es amplificarlo, como le estábamos comentando en la noticia de Spotify, ¿no? La automatización orientada a objetivos desplaza lo mecánico y eleva lo experto. Es decir, se van a empezar a valorar más a los expertos, no tanto por lo que pueden hacer, sino por lo que pueden supervisar. Las personas expertas definen intención, restricciones y criterios de aceptación, lo que les estaba comentando. Diseñan el flujo, deciden dónde usar las reglas y dónde decisiones asistidas. Aseguran la verificación, el manejo de excepciones y el control de riesgos también. El diferencial será dirigir sistemas, no solamente usar estas herramientas. ¿Qué cambios hemos experimentado? Hemos experimentado cambios en la velocidad, en que vamos a tener menos coordinación manual y menos retrabajo. Tenemos consistencia, verificación, trazabilidad y control de excepciones. Vamos a tener una escalabilidad en procesos completos, no solamente en tareas aisladas con estos nuevos agentes. El criterio humano, recuerden, no va a desaparecer, sino que se concentra donde se considera más importante, donde realmente importa. Automatizar mejor es liberar tiempo para decisiones y calidad y centrarnos en algunas otras actividades que realmente requieren la intervención humana. Es importante para hacer este tipo de cosas,
que tenemos que priorizar el impacto y la viabilidad antes de construir a un agente, ya lo habíamos comentado, ¿no? El chiste típico de los que están en el área de tecnologías, de te tardas 2 días para automatizar una tarea que te lleva 5 minutos de hacerla manual, pero pues no debería de ser así. Diseñar con verificación, excepciones y observabilidad desde el inicio. Hay que escalar con métricas y evidencia, no con percepciones. Hay que mantener una mejora continua basada en resultados operativos, tangibles también, sin criterios verificables, es decir, si no sabemos cómo verificar la calidad de las cosas que nosotros nos está proporcionando, la automatización simplemente no va a escalar. Les agradezco mucho su atención. Ojalá y haya sido de interés esta plática que nosotros tuvimos. Si hay alguna duda, adelante, estoy a la mejor disposición de resolverla. Y bueno, queda aquí al pendiente. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy interesante y creo que hasta preocupante todas estas tendencias, ¿no? Vamos a pasar a la parte de preguntas y no sé si alguien del público tenga alguna pregunta, puede abrir el micrófono, levantar la mano o escribirlo por el chat. Justamente ayer en una reunión de coordinadores mencionaban los coordinadores que si en un futuro se van a requerir todavía de programadores o ya no, y si ya no va a ser necesario trabajar en un solo lenguaje, no sé, la tendencia que se viene es muy, muy fuerte, ¿no? Adelante, Efraín. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor, por su presentación muy interesante. Yo tengo una duda y es que si en su experiencia ha podido trabajar con estos agentes integrando bases de datos grandes, tipo Postgres o algo similar, y de ser así, ¿qué herramienta le ha dado mejores resultados? Ok, gracias por la pregunta. Eh, Bases de datos grandes como Postgre, como MariaDB, todavía no se ha dado la oportunidad. Normalmente las soluciones que voy desarrollando van sobre la marcha y en función de las necesidades que voy teniendo. Entonces, sin embargo, la que mejor resultado da y la que yo recomiendo es de N8N, por ejemplo, para automatizar este tipo de cosas. En el caso de AppSheet, la recomiendo más cuando está, está pensada más o está orientada más cuando son hojas de cálculo, cuando son las hojas de cálculo de Google. Entonces, en realidad tu base de datos es esa hoja de cálculo que está en un drive. Si ya lo quisiéramos escalar, la recomendación es usar N8N. Ok, muchas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? Sí, Buenas tardes. Sí, la pregunta sería respecto a H1N. Respecto a escalabilidad, ¿sí lo considera adecuado para lo que plantea de lo de base de datos con el Google Excel? Sí, si nosotros digamos que vamos a tener hasta cierto punto la limitación de que si queremos trabajar directamente con la implementación que nos ofrecen web, los mismos de N8N, pues vamos a tener que pagar indudablemente. Si lo queremos hacer de forma local, con un self-hosting, sí también es posible. Por ejemplo, yo lo tengo en self-hosting y con una inteligencia artificial también local. Entonces yo no pago absolutamente nada por usar tokens, yo los uso ahí directamente. ¿Cuál es el detalle con esto? Que necesitamos computadoras hasta cierto punto potentes, porque pues nomás la mía, ahorita con las cosas que había desarrollado, pues como que se empieza a sobrecalentar y demás. Entonces sí necesitaríamos pues un equipo de cómputo o potente o dedicado nada más para alojar este servicio si no quisiéramos depender de lo que nos ofrece pues la compañía. Entonces sí, sí, sí es adecuado siempre y cuando tengamos las condiciones de cómputo adecuadas también. gracias. Doctor, cuando Sí, dice que un equipo de cómputo potente, más o menos, ¿con qué características de hardware se refiere? al menos que tengan la tarjeta gráfica es lo que yo recomendaría porque sí, yo por ejemplo tengo un Ryzen 7 si mal no estoy, es de sexta generación. Y sí, ya no da para más, ¿no? Ya se empiezan a alentar los procesos. Lo que pasa es que yo lo tengo no directamente alojado ahí, sino lo tengo en contenedores, lo tengo en Docker. Entonces, aparte el Docker que es pesado y luego los procesos que están ahí, entonces se vuelve un poquito también más pesado. Pero recomendaría al menos que tuvieran tarjeta gráfica o que fuera dedicado nada más para eso, para alojar este servicio de N8N.
Perfecto. Si nadie más tiene preguntas, le agradecemos mucho, doctor, Sí, agradecemos mucho su participación. En verdad, nos gustaría, lo que estuvimos platicando en un inicio, tener alguna vinculación para colaboraciones entre colegas, alumnos y entre universidades, ¿no? Más que es egresado de casa y no perder este contacto. Muchas gracias, ya por ahí todos ya le están agradeciendo también en el chat y que tengan buen día. Más tarde le hago llegar una constancia. Muchas gracias. no, gracias a ustedes por la invitación, cuando gusten, y pues ahí está mi correo electrónico, ¿no? Bueno, mis correos electrónicos, si alguien gusta escribir para ahondar en algún tema en específico, con todo gusto. Que tengan muy buen día todos y les agradezco. Gracias, buen día. Adiós, adiós, excelente día.